Buenas noches, docente Marlene. Mi nombre es Ivonne Moreno, estudiante del programa SIDPA. Estoy presentando mi habilitación de la materia electiva profesional 2, recursos de información. Entro en contexto con los temas que vimos en la materia, dentro de los cuales habían 7 unidades con los siguientes contenidos. En la unidad 1 planteaban la información en las ciencias de la información y la documentación. En la unidad 2 se plantean los recursos informativos. La unidad 3, las fuentes de información impresas y electrónicas. La unidad 4, la evaluación de fuentes de información. La unidad 5, los recursos de información electrónicos. La unidad 6, la búsqueda de información especializada. La unidad 7, la proyección del profesional a la comunidad. Vamos a iniciar con los términos y definiciones sobre qué es la información. La información son datos que construyen un mensaje en el cual permite resolver problemas y realizar toma de decisiones. Esto gracias a que sabemos que la información es la base del conocimiento. La información siempre cuenta con algunas características, en las cuales está el significado, la importancia, la vigencia, la validez y un valor con el que cuenta la información. Dentro del gran definición e importancia de lo que es la información, la materia tiene como tal una visión o tiene un enfoque sobre la recuperación de la información, la cual surge bajo la necesidad de localizar información para solucionar alguna pregunta o problema planteado por el usuario, en los cuales nos dan varias herramientas para poder dar soluciones o respuestas a las preguntas planteadas y poder formar y llevar a un usuario a responder sus inquietudes. Dentro de estas están los recursos de información. Los recursos de información son todas las fuentes que los usuarios necesitan para solicitar o consultar cualquier tipo de información. Digamos que podemos partir de dos partes donde dividimos qué son los recursos y qué es la información. Los recursos se pueden definir como herramientas, fuentes o suministros que son utilizados y consumidos en la búsqueda de la información. Y la información podemos definirla como el conjunto de datos que transmite un mensaje y genera conocimiento. Entonces, uniendo estos dos términos, podemos definir que los recursos de la información son las fuentes que permiten que los usuarios realicen búsquedas y consultas para las necesidades de la información. Dentro de este grupo también encontramos los recursos informativos. Estos se refieren a todo tipo de hardware o software que utilizamos día a día bajo alguna necesidad. Dentro de estos podemos encontrar lo que son los computadores, programas desarrollados para búsqueda de información, catálogos, bases de datos, las cuales cada día utilizamos, bien sea para la elaboración de nuestras actividades laborales, para la elaboración de nuestras actividades y permanencia de actividades personales. Muy comúnmente estamos utilizando recursos informativos, bien sea de hardware o software. Un gran grupo muy importante que debemos tener en cuenta para la recuperación de la información y su búsqueda son las fuentes de información. Estas se conocen como todo instrumento y recurso que se utiliza para satisfacer la necesidad de búsqueda de cualquier tipo. Dentro de esta encontramos dos fuentes o dos tipos de información. La primera es la fuente primaria, la cual son los contenidos que están o se van actualizando según están nuevos e intelectuales. Podemos hablar de revistas, periódicos, informes técnicos y entre otros. Y el segundo tipo son las fuentes secundarias,
que su contenido y su información es organizada y elaborada producto de los documentos primarios, enciclopedias, directorios, artículos, entre otros. En este gran grupo también se encuentran los recursos de información electrónicos. Actualmente la tecnología nos lleva a que los usuarios tenemos que utilizar las herramientas y la información electrónica cada vez más. Dentro de ellas podemos contar con bases de datos, catálogos, los cuales son datos estructurados donde se plasma todas las relaciones bien lógicas que se tengan de los registros. Con esto podemos facilitar la búsqueda y el acceso a la recuperación de la información. Esta bien sea a corto, mediano o largo plazo. Digamos que existen algunas estrategias de búsqueda para poder utilizar los recursos y los temas anteriormente vistos en la recuperación y búsqueda de la información. En este momento voy a plantear 5 estrategias de búsqueda, la primera propone plantear qué resultados se espera de la búsqueda. El usuario debe primero tener la idea clara, ¿sí?, de saber qué es lo que va a consultar para así mismo poder localizar e identificar todo lo que necesita para plantear su búsqueda y llegar a una finalidad que es una respuesta. La segunda estrategia es identificar las palabras claves y conceptos de la búsqueda. En esta podemos empezar a minimizar cada vez más la consulta, sabiendo cuál es el concepto al que queremos llegar y cuáles son los resultados. Un buen ejemplo podría ser que nosotros empezamos a realizar una búsqueda con la palabra, una búsqueda en un recurso de información como es la página web. Entonces en ella ingresamos los datos de ciudades bellas, pero empezamos a identificar las palabras claves y cuáles son los conceptos a los que voy dirigidos. En estas podemos entonces empezar a disminuir un poco las posibilidades de los miles de resultados que nos van a salir. Entonces ciudades bellas en Colombia, y finalmente así vamos identificando y minimizando al concepto que queremos llegar de la búsqueda. El tercero es elegir y tomar varias fuentes donde se realiza la búsqueda. De ejemplo, podemos escoger varios exploradores donde podemos ingresar el metadato, las palabras claves, generar la búsqueda y tener varias opciones donde podemos definir cuál es la mejor y cuál se adapta más a la necesidad que tiene el usuario. Una cuarta es crear una estrategia sobre la fuente escogida, es decir, ya planteamos, identificamos y elegimos la fuente que vamos a utilizar. Ahora las fuentes. Ahora sobre esas fuentes vamos a crear una estrategia en la cual puede ser iniciar a revisar contenidos. Podemos empezar a realizar la lectura de los resúmenes para ver en qué se enfoca la información y descartarla o elegirla como fuente de información de nuestra consulta. Y por último, la quinta sería decidir y evaluar los resultados. Entonces, de esas varias fuentes de información que tenemos, podemos elegir una y empezar a evaluar que esa fuente de información seleccionada es la necesaria y la que va a satisfacer los resultados de búsqueda del usuario. Dentro de esto podemos contar con algunas ayudas que nos brindan estos sistemas, como lo puede ser un servicio de referencia. El servicio de referencia garantiza o debe garantizar al usuario el acceso a la información que sea precisa. El servicio es como una asistencia personal orientada para que el usuario
pueda llegar a su finalidad de resultados de su búsqueda a la necesidad de la información. Entonces, el servicio de referencia es una persona que asiste en proporcionarle los datos o documentos o ayudarle y enseñar a manejar recursos de información adecuados al usuario que parte de la necesidad de la consulta. Todos estos aspectos y muchos temas más son importantes para poder saber y tener conocimiento de qué tan valiosa es la recuperación de la información y cuántos y muchos temas tenemos a nuestra disposición para poder generar búsqueda en la necesidad de problemas o preguntas que se generan siempre en los usuarios. Dentro de los temas vistos vimos también el enfoque a la alfabetización informacional. La alfabetización informacional hace algún tiempo refería, no más con el simple término de alfabetización, refería a una persona que supiera leer, escribir y entender textos. Parte más allá de lo que es leer, escribir y entender, el cual en el momento pide una persona que desarrolle habilidades las cuales puede identificar, comprender, crear, interpretar y comunicarse en diversos contextos. Se ha visto que en los últimos años este concepto se ha complementado como alfabetización informacional, esto con base a lograr un desarrollo y poder interactuar con el aprendizaje. Digamos que en este concepto ya partiríamos y hablaríamos de una persona ya capaz de saber cuándo requiere información, cómo y con qué recursos puede localizarla, puede evaluar y utilizar efectivamente los resultados de esta información. Entonces, la alfabetización informacional persigue el poder que el usuario pueda tener la capacidad de requerir habilidades con base a lo que es los recursos, las fuentes, los conceptos, definiciones y la recuperación y búsqueda de la información. Finalizo poniendo el concepto, textualizando la idea principal a lo que nos lleva a nosotros los profesionales en la carrera de la ciencia de la información, bibliotecología y archivística, esta materia de recursos de información. Esta materia nos ayuda a desarrollar todo tipo de habilidades en adquirir información, en saber utilizar la información, en realizar estrategias de búsqueda, en poder contextualizar definiciones, en poder formarnos para llegar a los usuarios y nos enfrenta con la realidad del desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías. En esta ocasión nosotros debemos impartir referente a todos los temas anteriores vistos, no solo en los usuarios finales, también debemos estar en las personas que, esto también debe estar en las personas que buscan la información o en la persona intermedio, como pueden ser los archivistas, bibliotecarios o finalmente los profesionales de la información. Digamos que una vez que los profesionales recibamos este tipo de formación para poder realizar las búsquedas y necesidades de información a los usuarios de manera eficiente, estamos asegurando primero que una persona va a poder dar directrices y va a poder hablar sobre un tema asesorando a un usuario a un problema, una necesidad que requiere en el momento. Y finalmente los usuarios recibirán esta educación dirigida o estas instrucciones recibidas por un profesional. Lo que se busca con todo esto es que el profesional de ciencias de la información desarrolle esta habilidad
para poder garantizar a la comunidad y a toda la sociedad en general que está dando el conocimiento que se requiere para poder enfrentar la importancia de lo que es la recuperación de la información y el conocimiento en la sociedad. Docente, espero tenga muy buena noche. Un cordial saludo.